En estos días la cristiandad está celebrando lo que llamamos comúnmente la Semana Santa o Semana Mayor. Algunas iglesias, algunas comunidades religiosas pues hacen celebraciones diferentes a las celebraciones que hacemos nosotros. Para nosotros todas las semanas y todos los días son semanas y días de recordación de lo que constituye el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. Pero es importante que miremos de qué manera lo detallan los evangelios, de qué manera van llevando como una secuencia de lo que hizo Jesús en esa última semana. Y esto inicia con lo que sucedió un domingo antes de la celebración de la Pascua, cuando Jesús miró la ciudad de Jerusalén y lloró, enternecido y estremecido por lo que sabía que le iba a pasar a Jerusalén. Y luego, cuando empezó su ingreso a esta ciudad, fue vitoreado por muchas personas que decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y es muy lindo cómo logramos entender esto. Quisiera uno que fuera un recordatorio permanente, pero démosle gracias infinitas al Señor por los que aprovechan fechas como estas para tener estos espacios de reflexión. Mis amados, Jesús siempre fue un desafío para todas las personas que lo escucharon, para las personas que escucharon hablar de Él. Para muchas personas Jesús era como la personificación de la esperanza, pero ¿la esperanza en qué? Para algunos era la esperanza para recuperar la salud, para recuperar la tierra, porque creían que era el Mesías Salvador, así no entendieran muy bien de qué salvación hablaban o de qué manera lo iba a hacer. Pero Jesús también era un gran desafío para la casta sacerdotal y para los políticos del Imperio Romano. Y por eso cuando él hablaba, pues preguntaban: pero ¿quién es este Jesús que ha conmovido la ciudad? Pues ¿quién es que tiene semejante poder? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y en este momento, mis amados, los invito para que veamos uno de esos desafíos grandes, sobre todo para la casta sacerdotal de Jerusalén, y tiene que ver con la purificación del templo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, desde el versículo 12 al 17, nos detalla esta parte del Evangelio de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad
a Betania y posó allí. Mi Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta llamada Semana Mayor, donde recordamos el sacrificio hecho en la cruz para darnos esa salvación por el inmenso amor hacia nosotros que no lo merecemos, Señor, es importante, Padre, que entendamos la importancia del templo. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente, a alojar en nuestro corazón esta enseñanza maravillosa. Permite que tengamos un pleno reconocimiento de lo que es tu templo, un templo libre de corrupción, un templo en el cual se honre tu nombre, que sea un sitio, una casa de oración y de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis amados, esto bien podemos llamar este mensaje como una denuncia de Dios contra la corrupción en su templo. Miren, una de las características de Jesús es que Jesús era un verdadero y auténtico pregonero de justicia, así como vimos a Noé, un pregonero de justicia. Y en esta labor de pregonero de justicia, él denuncia la corrupción en todas sus manifestaciones, contra los pobres, contra los huérfanos, contra las viudas. Habla de no pesar bien los alimentos, de defraudar a otros, de mentir, absolutamente en todas las áreas de corrupción del ser humano. Y en esta ocasión lo hace en relación con el templo. Cuando nosotros miramos las visitas que Jesús hizo al templo y palabras muy similares a estas, encontramos dos ocasiones en que los evangelistas narran la visita de Jesús al templo. El Evangelio de Juan nos habla de una visita al templo cuando Jesús está iniciando el ministerio. Y Mateo, Marcos y Lucas nos habla de una visita al templo cuando ya se está acercando el fin del ministerio de Jesús. Entonces, de esta manera vemos que abre y cierra con una denuncia sobre la corrupción del templo del Señor. Y es que el templo del Señor fue un lugar soñado por Dios mismo, estructurado por Él, para que se convierta en un sitio de oración y de adoración. Entonces, es indispensable que nosotros comprendamos esto para que veamos esta importancia. Entonces, cuando vemos a Jesús aquí en el Evangelio de Mateo, que se va acercando a Jerusalén, que llega a Jerusalén, lo primero que hace Jesús es ir a visitar el templo. Pero Él lo hace de manera diferente a como lo hacen los otros peregrinos. En ese tiempo, cuando se va a celebrar la Pascua, es indispensable, normal, que vengan todos los judíos que han sido dispersados por todas las ciudades del Imperio Romano y aún más allá del Imperio Romano. Entonces vienen hasta Jerusalén y vienen a celebrar la Pascua. En medio de esa celebración de la Pascua, ellos ofrecen animales para el sacrificio, animales de categoría diferente según el recurso económico que tenga cada una de las personas. Pero también pagan impuestos relacionados con el templo. Es en esa circunstancia que se da este relato de Mateo. Vamos a mirar el templo, cómo el templo está constituido. El templo tiene tres grandes partes.
está el lugar santísimo, que es la parte más atrás del templo, al cual llega el sumo sacerdote una vez por año para hacer la expiación. Luego, aparte de lo que es el lugar santísimo, está el lugar santo, que es aquel donde entran los sacerdotes, llevan los sacrificios y hacen otras actividades relacionadas con el culto al Señor. Y luego está el atrio, que es como la parte central. El atrio está dividido en 3 partes. Está una parte dedicada a las mujeres, una parte dedicada a los judíos y una parte dedicada a los gentiles. Es el sitio al cual aquellos que no son judíos van a orar, a pedirle al Señor, porque recordemos que muchos gentiles creían en Jehová. Es ahí, exactamente en ese punto, donde se da este relato. Entonces, vamos a recrear ese espectáculo tan deplorable. Vamos a mirar como a tratar de sentir, de oler, de escuchar, de ver todo lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Cuando Él entró, dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Y qué era lo que compraban y vendían? Entonces imagínense ustedes la bulla en ese sitio. Una cantidad de mercaderes ofreciendo los bueyes, las palomas, todos los animales que se podían llevar al sacrificio. Pero también otros diciendo, yo tengo la moneda del templo, porque no podían pagar el impuesto del templo con cualquier moneda, sino que tenía que ser la moneda del templo. Pero adicional a eso, había otro grupo de personas que querían orar. Pero ¿quién va a orar en medio de semejante bullicio, en medio de semejantes cosas? Entonces, puede decir uno, pero ¿por qué Jesús reaccionó de esa manera? Aquí nos muestran el único evento en el cual Jesús se mostró airado, mostró como una faceta, digamos, violenta en su manera de comportarse. Y es que Jesús decía, pero ¿cómo se puede adorar en medio de esta congestión y este bullicio? Ahora, hay algo relacionado con esto. A nadie obligaban a que comprara en el templo, pero pasaba algo. Cuando estos peregrinos venían de los pueblos, a veces tenían que recorrer distancias muy, muy largas y venir con un animalito, podían correr grandes riesgos, que cuando el animalito llegara al templo, entonces los sacerdotes les hicieran la inspección y dijeran, no se puede, porque está enfermito, está muy flaco, está deteriorado, no es apto para entregarlo al Señor en sacrificio. Entonces lo mejor era de una vez comprarlo. Pero ¿de quién era el negocio? El negocio era de la casta sacerdotal. Era de ellos ese negocio. ¿Y por qué tenían que hacer la venta justo en el atrio del templo? ¿Por qué no podían hacer uso de otro sitio en la ciudad, vender allá los animales y dejar el templo como la casa de oración, como la casa de adoración a Jehová? La única manera de entenderlo es que estando en el templo ellos tenían el control. Algo así como cuando alguien tiene un establecimiento de comercio y cede espacios en calidad de concesión a un mercader. ¿Qué es lo que hace el dueño del local? Recibe una comisión o arrendamiento por el sitio. Entonces, eso es lo que está viendo Jesús. Lo que Él ve es un mercado de la fe. Lo que Él ve es que este mercado de la fe está auspiciado por la casta sacerdotal
Y esto lo escandaliza. A él le duele, a Jesús le duele ver cómo la casa del Padre está convertida en un sitio donde se trafica con la fe, donde se comercializa con lo que hoy llamamos religión. Entonces, esto es trascendental, tanto para abrir como para cerrar el ministerio de Jesús, porque es que el templo representaba el corazón del gobierno de Dios entre los judíos y era el centro de la vida económica, política y religiosa de Israel. Jesús conocía perfectamente las necesidades del pueblo, un pueblo que anhelaba paz, desde siempre lo anhelaron, pero Dios también anheló paz para ese pueblo. Por eso Dios diseñó una manera, unos parámetros para que la alianza de Dios con el pueblo se cumplieran y tuvieran como una manifestación externa en el templo. Es decir, la alianza con Dios, el pacto con Dios, no simplemente consistía en que fueran al templo y llevaran sacrificios, sino que aquella adoración y entrega a Dios en determinados momentos la manifestaran externamente en el templo y ponía las condiciones. ¿Por qué ponía las condiciones? Porque Él es el Señor y Él decía, de esta forma se hace. Pero el hecho de hacerlo físicamente no significa que no se hiciera de corazón. La fe siempre ha sido el fundamento de nuestra relación con Dios, en el tiempo del cumplimiento de la ley y ahorita en el tiempo de la gracia. Aquí Jesús lo que veía es que ese templo ni reflejaba ni promovía ningún tipo de relación sana del pueblo con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Lo que Jesús hace es corregir, es denunciar la corrupción en el templo. Y con esto nos va a enseñar dos cosas. Lo primero es que Él, como Rey, como Mesías, limpia y purifica su templo. Entonces, nosotros vemos que cuando Él en forma violenta tumba las mesas, con todo lo que tenga encima, con el dinero, con los animalitos, lo que Él está haciendo es denunciando de una forma evidente y contundente lo que la clase sacerdotal está haciendo mal hecho. Porque es que si la clase sacerdotal no permite a los mercaderes en el templo, ellos no van a estar. Miren lo exigentes que eran los sacerdotes. En esta parte del templo, solo judíos, en esta parte solo mujeres, en esta parte los gentiles, más los que pagan la comisión o el arrendamiento por el pedacito. Entonces, lo que aquí se está haciendo es que se está transformando la razón de ser del templo. Ya no es para dar culto a Dios, sino un negocio para sostener la clase dirigente sacerdotal. Hay cosas que no podemos pasar por alto y Jesús no permite que pasemos por alto. Y son todas las profecías que se dieron con respecto a lo que iba a hacer Jesús, a la razón de ser del templo en su relación de confirmación de la alianza del pueblo con Dios. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Lo que vemos aquí es lo que decía Malaquías. Malaquías decía que el Señor viene a su templo como fuego purificador, y eso es lo que Él hace. Y cuando dice que viene como fuego purificador, no significa que hubiera incendiado su templo, sino que llega a acabar con las malas prácticas y a dejar las prácticas como tienen que ser. Malaquías, Zacarías, Isaías, Jeremías
fueron profetas que siempre abrieron sus labios para denunciar toda la corrupción de los sacerdotes, toda esa corrupción. Abrieron sus labios para decir lo inútil que era el templo y el culto si no hacían una profunda reforma. Porque si el templo es el lugar del encuentro con Dios, no tiene cabida la hipocresía, ni de parte de la casta sacerdotal, ni de parte de las personas que asisten. Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, incluyendo a los gentiles. Jeremías decía: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Entonces, profecías como estas ratifican lo que Jesús está haciendo. Y lo que Él está haciendo es quitar la corrupción de la casa del Señor, que se convierta realmente en lo que tiene que ser. Ahora, nosotros sabemos que luego no es necesario el templo de esa manera, ni sacrificios, porque el sacrificio mismo fue Jesús. Pero hasta ese momento era necesario que tanto el pueblo como la casta sacerdotal entendieran la gravedad del error que estaban cometiendo. Y esto era algo que muchos denunciaban. Por ejemplo, cuando uno mira cómo surgen algunos grupos religiosos, mira uno los esenios. Los esenios fueron grupos de creyentes judíos que cuando veían toda la corrupción que había alrededor del templo, ellos decidieron ir al desierto a adorar al Señor. Decidieron no, como decimos nosotros, no poner problema, porque Roma era muy celoso cuando habían discusiones entre los mismos judíos. Entonces, para no tener ese tipo de complicaciones, ellos se quedaron callados. Pero Jesús ataca el problema de frente. Jesús no se siente en ninguna forma limitado. Jesús sabe exactamente a quién le está hablando y sabe también el peligro que corre, porque el Imperio Romano siempre tiene vigilantes, sobre todo cuando era la fiesta de los judíos, cuando habían fiestas de los judíos, la fiesta de la Pascua. Entonces, eso estaba siempre lleno de soldados, porque sabía que entre los creyentes judíos se presentaban diferencias por aspectos que tenían que ver con el templo. Entonces, Jesús medía completamente las responsabilidades políticas y espirituales que tenían, pero también sabía el alcance y el peligro que él estaba corriendo. Entonces decía: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Y recordemos eso, por eso lo repito, porque lo dice Jesús, porque Jesús es el Señor del templo. Y luego Él mismo se va a constituir en ese templo. Otra cosa que enseña, aparte de limpiar y purificar su templo, es que Jesús, que es el Rey Mesías, muestra que la transformación es posible. Y miren esta belleza de relato ahí en Mateo. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Y qué es lo que hace Jesús? A los mercaderes los expulsa, pero ¿qué hace con los cojos y con los ciegos? Los recibe, y los recibe de una forma muy especial. No les dice:
en este momento estoy ofuscado, yo no soy capaz de hablar, no quiero hablar, espéreme un momentico, nos vemos luego, les da una cita. No. Lo que puede uno llamar la acción violenta de Jesús cuando tumba las mesas y todo lo que había sobre ellas, cambia como de una forma, pero así, extraordinariamente rápida y oportuna, y ya no está de ninguna forma airado, sino que muestra su amor misericordioso, porque dice que a estos los sanó. Cuando nosotros vemos eso, nosotros vemos a Jesús como el buen pastor. Y ya no tiene indignación, sino que la indignación por lo mal hecho de la casta sacerdotal se convierte en misericordia para aquellos que lo necesitan. Y hace todas estas sanidades a los ciegos y a los cojos, demostrándole a todos ellos que ese centro de corrupción, que es el templo, se tiene que convertir en un lugar de restauración. Por eso la sanidad la hace ahí mismo. Y miren lo que pasa con estos sacerdotes. Estos sacerdotes, en lugar de reconocer lo malo que están haciendo, ellos se enfrentan a Jesús y se enojan, se indignan porque los niños le reconocen que Él es el Hijo de David, que Él es el Mesías. Seguramente el día anterior sus padres llegaron a la casa muy emocionados contando que el Mesías había llegado a Jerusalén y que ahora estaba en el templo, por eso tanta gente lo seguía. Y vuelve el Señor y le repite: es que ustedes no recuerdan lo que está escrito en la palabra. Entonces miren qué fallas tan grandes las de los sacerdotes, tan preocupados por defender un mercado religioso, pero tan despreocupados por la palabra. Porque ¿cómo se entiende un sacerdote que no conozca todas las profecías de Malaquías, Jeremías? ¿Cómo se entiende eso? Que no conozca los salmos, por ejemplo. Entonces Jesús se los enrostra. Dice Isaías 35, versículo 4 al 6. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí es Dios mismo, quien se está manifestando a través de Jesús en lo que Jesús debe hacer con respecto a la corrupción de su templo, porque es indispensable que el pueblo y la casta sacerdotal estén preparados para esa nueva alianza que Dios tiene para con su pueblo. ¿Y cuál es esa nueva alianza? Esa nueva alianza, esa que va a traer libertad al pueblo, pero mucho más que la libertad que le otorgó cuando lo sacó de Egipto, mucho más que la libertad que ellos están buscando, que es que ya el yugo romano no esté sobre ellos. Es la libertad del pecado, porque ese es el sello de la nueva alianza. Y el sello de la nueva alianza está en Jesús, que cuando es llevado a la cruz y derrama su sangre, sella con esa sangre la nueva alianza, el nuevo pacto, el pacto de la gracia entre Dios con su pueblo. Entonces, se podría decir, pero si ya faltan tan poquitos días para que Jesús vaya a la cruz y entregue su vida por nosotros, para salvación de la humanidad, ¿qué sentido tiene que Jesús haga esto?
y es que tiene todo el sentido. Porque no entendieron de una vez. No, mucha gente aún no ha entendido. Hay muchas personas que creen que la adoración con Dios, que la nueva alianza se traduce en cosas que tengan que ver con el culto externo, que es conveniente hacerlo para testimonio a otros, pero que es indispensable es ese culto interior. Esto que yo hago con respecto a Dios, esto que permite que mi vida sea transformada, pero que se debe traducir en hechos, porque si yo solamente me quedo diciendo que he sido transformado y que creo, pero en nada externo se ve, eso tampoco tiene ningún sentido. Entonces, era indispensable que en ese momento todos entendieran. Y es que había una preocupación grande de Jesús. ¿Cómo es posible que otras naciones, que otros pueblos, que los gentiles pudieran experimentar a Dios y el don gratuito de su salvación cuando había semejante corrupción? Era muy complejo, era muy difícil. Por eso Jesús se empeña al máximo para que eso sea denunciado. Y él sabía a qué lo iba a llevar esto, porque cuando él les habló, cuando le preguntaron, y está en el Evangelio de Juan, cuando le dijeron, ¿qué señal nos das de todo esto que estás haciendo? ¿Por qué lo haces y con qué autoridad? Él realmente ahí no era un asunto de señales, porque señales ya había hecho muchas, era de disposición para creer. Y Jesús dijo algo que a ellos les conmovió mucho, y señalándose a sí mismo dijo que este cuerpo, este templo, como dice él, sería destruido y levantado en 3 días. Y ellos se asombran, se escandalizan, para ellos es una herejía, porque dicen, pero ¿cómo vas a decir esto? Si este templo son más de 40 años en su construcción y dices que en 3 días. Miren cómo la misma palabra llega de 2 formas diferentes a 2 públicos. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato y lo estaban denunciando, esas palabras de Jesús fueron utilizadas en su contra. Vea, es que él dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo levantaría. Y eso fue una herejía que acabó como de confirmar que bien merecía la muerte. En cambio, para los discípulos, cuando se dio la resurrección, ellos recordaron esas mismas palabras y creyeron. Y lo mismo pasa con la palabra en diferentes públicos a la cual es llevada. Por eso dice el apóstol Pablo que el evangelio es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Porque aquel que cree en el evangelio se salva, pero aquel que escucha el evangelio y no lo cree y lo desecha, se condena. Entonces, mis amados, esto es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Entender por qué en esta Semana Mayor cobra importancia el asunto de la purificación del templo. Porque aquellos representantes de Dios, aquellos que debían llevarle la palabra de Dios a los creyentes, que debían conducir al pueblo a que mantuviera esa adoración y esa alianza, ese pacto con Dios, aquellos que eran elegidos por Dios para esa noble causa, eran los que estaban haciendo mercadería con las personas. Se les olvidaba que eran los hijos de Dios y los trataban como un público que les producía una serie de ingresos para sostener
todos los lujos inherentes a la casta sacerdotal. Ahora, los historiadores hablan que esas grandes fortunas se represaban en pocas manos, en algunos sumos sacerdotes, porque en las aldeas más pequeñas exprimían a los sacerdotes de comunidades pequeñas hasta el punto de no dejarles casi nada para subsistir. Y la pregunta es, ¿hay diferencia con muchas iglesias hoy? Si hoy que estamos recordando esta Semana Mayor, viene Jesús a nuestra casa de oración, ¿cómo ve nuestra casa de oración? ¿La ve como una casa de oración y de adoración donde es exaltado el nombre de Dios, donde se enseña de tal forma que esa alianza sellada por la sangre de Cristo en la cruz sea predicada una y otra vez, o se hace mercadería con la fe? Es algo que debemos preguntarnos. ¿Estamos haciendo solo cosas que son externas o estamos adorando a Dios de tal manera que su nombre sea exaltado? Así que yo les pido que nos pongamos en pie y le oremos al Señor. Le pidamos al Señor que nos ayude. Y quiero que se unan conmigo en esta plegaria, en esta petición, para que tengamos una casa de oración donde se honre esa alianza con Dios, donde se le muestre al mundo que la transformación es posible y que la transformación no se da porque los pastores, los ancianos, los líderes de las iglesias la generen, sino porque se dejan utilizar en gran manera por el Señor para que esta transformación sea posible. Oramos por casas de oración a las cuales pueda venir todo pecador y se le hable del Señor, se le hable de ese sacrificio hecho en la cruz para perdón de los pecados, un sacrificio hecho en la cruz por amor, un sacrificio por el cual no hay que pagar porque la salvación no tiene un precio significado en dinero, en una cifra, porque la salvación tiene un precio tan alto que solo Jesús pudo pagar por ella. Esa es la transformación que requiere este mundo. Esas son las casas de oración que necesita este mundo. Casas de oración donde el nombre de Dios sea honrado, sea predicado, donde haya verdadera adoración y reverencia, donde no solamente se den manifestaciones externas, sino que se vea que es posible la transformación interna de las personas, donde se vea que hay posibilidades, esperanza, porque la esperanza está en Cristo y porque esa esperanza está viva, porque tenemos esa esperanza maravillosa de la vida eterna que fue sellada con la resurrección de Cristo. Esa es la razón de ser de las casas de oración. La razón de ser de las casas de oración no es constituirse como pequeños reinos donde hombres se enseñoreen sobre otros, sino donde siervos de nuestro Dios, de nuestro Señor y Creador, entreguen su vida para pastorear las ovejas del buen pastor, donde los llamados líderes quemen y gasten su vida sirviendo a otros, donde no sea el ansia de poder, donde no se vendan ni los milagros, ni se vendan las promesas del Señor, sino que así como gratis se recibe, gratis se da.
Las personas, por gratitud a lo que reciben, se encargarán del sostenimiento económico de las casas de oración, pero no con manipulación, no con engaños, no con falsas promesas, mostrando a Cristo crucificado, mostrándolo resucitado y mostrando cómo Dios Padre, a través de su Espíritu Santo, hace la obra en todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, como tú pides que sea, a que esta casa de oración sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.